Hola chicos, vamos a comenzar la clase. Ya pongo el power. Ahí está. Sí, sí, déjame. Ahí está. No, porque después ahí. Yo sé cómo se hace. Bueno, chicos, por favor, van a desactivar sus micrófonos. Me dicen si me escuchan y si pueden ver el power, por favor. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar. Hoy vamos a ver el tema 5 del programa teórico que corresponde a tema de inmunoglobulinas, concepto, estructura, clases y clases, isotipo, inmunoglobulinas, etc. Bueno, vamos a comenzar entonces por la definición de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son moléculas denominadas inmunoglobulinas, que se abrevia IG, biológicamente activas, que se producen como consecuencia de la estimulación del sistema inmune por el inmunógeno y que reaccionan específicamente con el antígeno, tanto in vivo como in vitro. Yo quiero remarcar acá que yo he dicho que son los anticuerpos son moléculas, no son células, por favor. ¿Dónde están los anticuerpos? Cuando hablamos de anticuerpos no hablamos que están en el aire, ¿sí? Los anticuerpos están en el suelo o en el plasma. El suelo, ¿cómo se obtiene? De la sangre, hacen extracción de sangre, dejan en unos minutos, sí, una hora, comienza a actuar el fluorinógeno, se forma el coágulo, ¿sí? Y queda la parte líquida. En esa parte líquida, además de las inmunoglobulinas, hay proteínas, hay lípidos, hay carbohidratos, hay vitaminas, ¿sí? Hay agua, ¿sí? Y el plasma es exactamente lo mismo, pero cuando ustedes recogen la sangre con un anticoagulante. En este caso no se va a formar el coágulo líquido. Entonces, los anticuerpos están en el suelo o en el plasma. También están en las mucosas, vamos a ver qué tipos de anticuerpos están en las mucosas. Están en los fluidos corporales, como ser el calostro, la leche, la saliva, las lágrimas, en los fluidos intestinales y también en la superficie de algunas células. Ahora vamos a ver en cuál. Esto es un equipo para realizar una electroforesis o un proteinograma. Estas son las cubas, acá va el buffer, y esta es una tira de acetato de celulosa que está esquematizado acá. Cuando se siembra un suero, se siembra en el polo negativo, en el polo negativo, y va a migrar hacia el polo positivo. Entonces, todos los componentes proteicos que tenga este suero se van a separar por efecto del campo eléctrico porque se hace pasar una corriente alta. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, se separan las distintas fracciones de acuerdo a su movilidad electroforética. Después de que también se llama proteinograma, se obtiene esta imagen en esta tira de acetato de celulosa. En el lugar, en el polo negativo, donde se ha realizado la siembra del suero,
En el polo negativo están, vamos a empezar por el positivo. En el positivo están la albúmina, ¿sí? Que es una banda compacta, muy coloreada. Después siguen las alfa-globulinas, las beta-globulinas, y después esta zona de las gamma-globulinas, que es una zona heterogénea, ¿sí? Donde se encuentran las gamma-globulinas. ¿Por qué es heterogénea? Porque está constituida por muchas globulinas que tienen pesos moleculares distintos y cada una va a tener distinta movilidad electroforética. Pasamos a la otra diapositiva. Las inmunoglobulinas, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hablé de la superfamilia de las inmunoglobulinas? Esta es una inmunoglobulina, ya la vamos a desarrollar enseguida, y dentro de la familia de las inmunoglobulinas, el criterio para su inclusión es que tenga uno o más dominios de inmunoglobulina. El dominio de una inmunoglobulina es este globular o loop, L-O-O-P, o loops. Entonces, el criterio de inclusión es la presencia de uno o más dominios de inmunoglobulina. Estos dominios, que son una secuencia de 110 aminoácidos, ya vamos a ver, y en esta superfamilia hay proteínas, ¿sí? Integrales de membrana, ¿sí? Acá tenemos el receptor de la célula T, ¿sí? Acá tenemos el CMH de clase 1, son todas proteínas, ¿sí? De membrana. Está el CMH de clase 2, está el correceptor CD4, ¿sí? Es el que se une o el que identifica la población de linfocitos T colaboradores o T helper. Está el correceptor CD8 que identifica la población T citotóxico. Bueno, este gráfico no está en la bibliografía de Larras, ¿sí? Está en unas ediciones anteriores de Larras, pero perfectamente también lo estudian de acá, que está bien. El que está en el ABA es esta, la única imagen donde describe la superfamilia de las inmunoglobulinas, ¿sí? Donde solo lo pone al receptor de la célula T, a la molécula CMH1, al CD4, este es molécula coestimuladora, ya vamos a ver el receptor humoral, y tenemos el CAM1, que es una molécula de adhesión intracelular para cuando refuerza la unión de las moléculas cuando se está haciendo la sinapsis inmunológica. Bueno, pasemos a las clases o isotipos de inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina G, que se la denomina IgG, la inmunoglobulina M o IgM, la inmunoglobulina A o IgA, la inmunoglobulina E o IgE, y la inmunoglobulina D o IgD. Bien, las inmunoglobulinas, ¿sí? Tienen una estructura tetrapeptídica. ¿Qué quiere decir? Que están formados por 4 péptidos, ¿sí? Se llaman, este es un péptido, otro péptido, otro péptido y otro péptido. Todo esto es una estructura tetrapeptídica. Esto es lo que está en el pizarro, ¿sí? Un péptido, otro péptido, un péptido y otro péptido. Las cadenas que están en amarillo son las cadenas livianas, y lo que está en verde son las cadenas pesadas. O sea,
que y esto constituye un monómero. O sea, que cada molécula de inmunoglobulina, la estructura básica de la inmunoglobulina, es tetrapeptídica formada por dos cadenas livianas o L, cadenas livianas o L, y dos cadenas pesadas o H, heavy. ¿Sí? Estas cadenas livianas, a su vez, cada una de las cadenas livianas y pesadas tiene regiones variables y regiones constantes. ¿Sí? La región variable de ambos, la región variable está constituida por esta zona y por esta zona, la zona roja. ¿Sí? Bien. La cadena liviana, esta es la cadena liviana, tiene un dominio variable o B corta L, BL, y un dominio constante o CL. Lo mismo es. ¿Sí? Y la cadena pesada o H tiene un dominio variable o BH y 3 o 4 dominios constantes, CH1, CH2, CH3 y dependiendo de la inmunoglobulina, otro dominio que sería el CH4. Acá es exactamente lo mismo. Lo que está de anaranjado es la zona con los sitios de unión del antígeno. Esta es la cadena L y esta es la cadena H. Esta es la otra cadena L y la cadena H. Y acá en el medio está lo que se llama la región de la bisagra. Ya vamos a ver para qué sirve la región de la bisagra. O sea, que la región variable de la cadena L y de la cadena H son los dominios que participan en el reconocimiento del antígeno. El dominio variable de la cadena L y el dominio variable de la cadena H. El dominio variable de la cadena H y el dominio variable de la cadena L. ¿Bien? En la zona de la bisagra, ¿sí?, está, vuelvo para allá, la zona de la bisagra está entre el CH1 y el CH2. Ahí está ubicada la región de la bisagra. ¿Sí? Y en esta zona de la bisagra están los hidratos, ¿sí?, de carbono, que es lo que le da la mayor o menor flexibilidad a la molécula para que se una con los determinantes antigénicos. ¿Sí? En este caso están muy separados y acá tenemos determinantes antigénicos que están juntitos. Entonces, el que determina que una molécula pueda unirse por sus dos bracitos, digamos, pero no es ese término, ya vamos a ver cómo se llama, es la cantidad de hidratos de carbono que tiene la zona de la bisagra. Entonces, hemos dicho que tienen dos cadenas H. La cadena H es la que determina el isotipo de inmunoglobulina. Así decimos que si una inmunoglobulina tiene la cadena H gamma, vamos a tener una IgG. Si la cadena H es mu, vamos a tener una IgM. Si la cadena H es una alfa, vamos a tener la IgA. Si la cadena H es epsilon, vamos a tener una IgE. Si la cadena H es
delta, vamos a tener una IgD. A su vez, las cadenas L livianas son de dos tipos, o kappa o lambda. Ahí está, o kappa o lambda. En cada inmunoglobulina hay dos cadenas H y dos cadenas L. ¿Sí? Las dos cadenas H, por supuesto, son o dos gamma, o dos mu, o dos alfa, o dos epsilon, o dos delta. Y las cadenas L son o dos kappa o dos lambda, pero nunca una de cada una. Está claro, ¿no? O dos capas o dos lambdas. Bueno, acá está el porcentaje de cadenas livianas capas o lambdas que hay en determinadas especies. Por ejemplo, ratas y ratones, el 95% de sus inmunoglobulinas tienen cadena kappa. Los caballos y los bovinos, el 95% tienen cadenas livianas lambda. Los carnívoros, como los gatos y los perros, el 90% tienen cadenas lambda. Los primates, como el mono rhesus o el babuino, tienen 50% de cada uno. O sea, tienen 50% de cadena kappa y 50% de cadena lambda. La cadena L tiene 210 aminoácidos, de los cuales la mitad, o sea, 105 aminoácidos, corresponden a la cadena liviana variable, o sea, la BL, y 105 aminoácidos a la CL, o sea, a la constante de la cadena liviana. Y la cadena H tiene 420 aminoácidos. ¿Sí? 105 aminoácidos para la región DH, 105 para CH1, 105 para CH2 y 105 para CH3. Esto, imagínense que esta es la cadena L y esta es la cadena pesada, pero no está continuada, ¿sí? A nosotros nos interesa la parte variable, ¿sí? La parte donde se va a unir el antígeno, la parte donde se va a producir el reconocimiento antigénico específico entre el anticuerpo y el epitopio determinante antigénico. Reside en esta parte, ¿sí? Reside en la cadena liviana, será el BL, y en la cadena pesada corresponderá al BH. En esa zona del BL y del BH hay tres regiones, que es esto que está con rojito, regiones de hipervariabilidad, que son regiones con una secuencia de entre 6 a 10 aminoácidos de longitud más o menos. ¿Sí? En cada molécula de anticuerpo, quiero que quede claro, hay tres regiones hipervariables en el dominio PL y tres regiones hipervariables en el dominio DH, de la cadena pesada. ¿Sí? Y estas se encuentran juntas, ¿sí?, de manera tridimensional en el espacio para formar una superficie de unión con el antígeno, que en realidad no es el antígeno entero. Yo voy a hablar antígeno, pero ya saben que en esta parte se va a reconocer el epitopo o epitope o determinante antígeno. Como estas secuencias, que son estas secuencias de aminoácidos, forman una superficie que es
complementaria con la estructura del antígeno que se une, estas regiones de hipervariabilidad reciben el nombre de regiones determinantes de complementariedad, porque se complementan. ¿Sí? Y cada una de ellas se llama CDR1, o sea, regiones determinantes de complementariedad. CDR1, el 2 y el 3. En ambas cadenas. Recuerden que siempre es en ambas cadenas. ¿Sí? Ahí, en esas zonas, es donde se produce el reconocimiento específico entre el anticuerpo específico y su correspondiente epitopo o determinante antígeno. Esta es una cristalografía de rayos X, ¿sí? donde se observa el antígeno. En rojo corresponde a la cadena pesada y en amarillo corresponde a la cadena liviana. Bien. Esta es otra fotografía. ¿Sí? Esto que está acá corresponde a la zona de la bisagra, donde les había dicho que están los hidratos de carbono. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar cada una de las inmunoglobulinas. Esta es la estructura básica de la inmunoglobulina G. Cuando se les pida o cuando en una evaluación digamos que dibujen la estructura de la inmunoglobulina G o la estructura básica de las inmunoglobulinas, tienen que hacerlo con esta estructura globular de Lupin. En el pizar están esta estructura, mismo que esto, pero acá ustedes es más fácil para describirlo. ¿Sí? Esta estructura, como ustedes ven, tiene una cadena L, otra cadena L, una cadena H, otra cadena H. ¿Sí? Esta es la zona variable, ¿sí?, de la cadena L y de la cadena H, y esta es la zona constante de la cadena H. O sea, que la cadena L se llama BL, porque es la variable de la cadena L, y CL, porque es la constante de la cadena L. Y esta se llama variable de la cadena pesada, H, y constante 1, CH1, constante 2, CH2, y constante 3, CH3. El último tiene 3 dominios, ¿sí?, constantes y el dominio variable. En esta parte está, en la cola, está el grupo carboxilo terminal, y en la zona donde se une el antígeno, porque si bien es cierto, está puesto acá, sí que viene el antígeno. El antígeno no se une acá. El antígeno se une en la región variable, donde están las regiones determinantes de complementariedad que nos dijo recién. Esta zona se llama FAB, a qué corresponde. Y esta es la zona de la bisagra. Bien, la cadena liviana y la cadena pesada están unidas por puentes disulfuros. Esos puentes son puentes entre cadenas que pueden ser intracatenarios, o sea, entre cadenas, en este caso. Acá hay una unión, doble unión, puente disulfuro, y la cadena liviana. Pero también esta molécula tiene uniones intercatenarias, que son puentes disulfuros, que son los que hacen los loops, ¿sí?, o esta estructura globular. O sea que todos estos que están acá
son puentes intercatenados. Bueno, esto es exactamente lo mismo. La zona variable, la cadena liviana, la cadena pesada, los dominios variables, la zona de la bisagra, que es la que está acá. Bueno, esto es solo para demostrarles que la cadena pesada de la IgG se llama gamma, ¿se acuerdan? Entonces, el CH1 se llamará C gamma 1. Ahí les he puesto la tabla, está esta imagen en el ABAS, la tabla 5.2. Este dominio CH1 se llamará C gamma 1, este dominio se llamará C gamma 2 y este dominio se llamará C gamma 3. La molécula de IgG es un monómero. A esta zona y esta zona tiene dos sitios de unión, por lo tanto es bivalente. ¿Está claro? Entonces la IgG es un monómero, es bivalente y tiene tres dominios constantes en su cadena H. Pasamos a la otra. Bueno, bien. Hay estudios realizados por investigadores, Porte, que han conducido a descubrir, o condujeron a descubrir y describir las funciones de las distintas regiones de los anticuerpos. Entonces, trataron los anticuerpos con dos tipos de enzimas, una que se llama papaína y la otra que se llama pepsina. La papaína corta por arriba de los puentes disulfuro, ¿sí? Por arriba de los puentes disulfuro, y se obtienen dos moléculas de FAB y un FC completo. ¿Sí? Cada FAB está formada por la cadena completa, la liviana, ¿sí? BL y CL, y en la cadena pesada solo la parte de pH y C gamma 1. FAB significa antibody binding, ¿sí? O sea, es el anticuerpo que une, ¿sí?, a los antígenos, ¿sí? Antibody binding. Este FAB se comporta como monovalente y este FAB se comporta como monovalente, porque están separados. Este fragmento se llama FC, o fracción cristalizable, ¿sí?, con los residuos carboxilos al final, ¿sí?, y involucra el C gamma 2 y el C gamma 3. En el FC residen las funciones biológicas, ¿sí?, de las inmunoglobulinas. ¿Qué pasa con la pepsina? La pepsina corta por debajo de los puentes disulfuro. Entonces, se obtiene, ¿sí?, esta molécula grande que está unida, ¿sí?, por los puentes disulfuro, que se llama FAB prima 2, que tiene un sitio de unión y otro sitio de unión. O sea que el FAB prima 2 se comporta como bivalente, porque tiene dos lugares de unión al antígeno. Y después se obtienen fragmentos peptídicos, ya no se obtiene el FC con propiedad biológica, esto ya se obtiene fragmentos peptídicos. Bien.
En el FC, recuerden el FC cuando veamos después obtención de anticuerpos monoespecíficos, porque acá en el FC está la secuencia específica de aminoácidos de cada isotipo, o sea, de cada inmunoglobulina, ¿sí? En el FC. Pasamos ahora a la estructura de la inmunoglobulina M. ¿Sí? La inmunoglobulina M, esta estructura que está acá, es un pentámero, o sea, hay 5 monómeros unidos, ¿sí?, por una cadena J. La cadena J une todos los monómeros. Así, con esta estructura está la IgM soluble. Pero la IgM como monómero está en la superficie de la célula formando parte del receptor de los linfocitos B que se llaman BCR. O sea, que la IgM en el BCR está como monómero. Soluble está como pentámero. La molécula de inmunoglobulina M, al igual que la inmunoglobulina E, tiene 4 dominios constantes en su cadena H. O sea que tiene CH1, CH2, CH3 y CH4. ¿Sí? CH1, CH2, CH3 y CH4. Ahora bien, a pesar de tener 10 lugares de unión como pentavalente, ¿sí? Como hidrato, que le da mucha cantidad de hidratos de carbono, que le da una, su conformación estérica le impide que todos este AB puedan unirse a los antígenos. Entonces, por eso se comporta como pentavalente. La cadena J que une los monómeros, la función es unir los monómeros y estabilizar. Recuerden que la IgM, formando parte del BCR, está como monómero. ¿Sí? Entonces, de nuevo acá, esta es la IgM, ¿sí? Esta es un monómero, y la IgM, la cadena pesada, se llama mu. Entonces, esta será CMU1, esta será CMU2, esta será CMU3, y esta será la CMU4, y acá está la cadena J que une todos los monómeros. ¿Sí? Está en la tabla 2 del ACE. Con respecto a la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina A soluble como monómero o como dímero, ¿sí?, unida por una cadena J. Y en las superficies, ¿sí?, en las superficies mucosas, está como inmunoglobulina A secretoria. ¿Sí? El dímero o el monómero, ¿sí?, está en sangre, ¿sí?, en la parte fluida. Y la secretoria está en las superficies corporales. ¿Cuáles superficies? ¿Sí? En las mucosas intestinales, en el tracto respiratorio, en el sistema urinario, en las glándulas mamarias. El componente secretor que está acá cumple una función muy importante. Tengan en cuenta que esta inmunoglobulina se libera a las mucosas
y está ahí para ser la primera en tratar de neutralizar cualquier patógeno que ingrese por el glucógeno. El componente secretor, la función que tiene es evitar la digestión de la IgA por las proteasas intestinales. La valencia de la IgA, si está como monómero, será bivalente, si está como dímero, será tetravalente. ¿Sí? Tiene 3 dominios constantes en su cadena H. Sí. Disculpe. Sí. ¿Cuál es la función del componente secretor? Evita, claro, evita que la inmunoglobulina A secretora sea digerida por las proteasas intestinales. Si está cubriendo las mucosas de todo el aparato digestivo y hay muchas enzimas en esa zona, evita la digestión por las enzimas intestinales que la van a degradar. Esa es la función. No. Esta es la estructura donde podemos ver los dominios constantes de la cadena H, hemos dicho que tiene 3 dominios constantes, C alfa 1, C alfa 2 y C alfa 3, y esta es la cadena J. Pasamos a la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un monómero, ¿sí? Y al igual que la N, tiene 4 dominios constantes en su cadena H. 1, 2, 3 y 4. Estos dominios se llamarán C epsilon 1, C epsilon 2, C epsilon 3 y C epsilon 4. La IgE es un monómero. La IgE está en bajas concentraciones en el suero y los mastocitos y los basófilos tienen receptores específicos para el Fc de la IgE que se llaman Fc epsilon R1. Y son los receptores que van a mediar la IgE a través del receptor, median reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata, y es también la que actúa en protección contra el mito sobre todo. Tiene una vida media corta. Bueno, esta es la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D se la ha detectado en varios animales, en caballos, en ovejas, en cerdos, en perros, roedores, en primates y en peces. Tiene una cadena L y una cadena H. No ha sido detectada en conejos y en aves. Y la estructura va a depender de la especie animal. La IgD murina no tiene el dominio constante C2, tiene una región de la bisagra mucho más grande. En cambio, de otros mamíferos, como los caballos, las vacas, ovejas, perros, monos y humanos, tienen 3 dominios constantes en su cadena. Pasamos a las propiedades físico-químicas de las inmunoglobulinas. Cuando me refiero a las propiedades físico-químicas, me refiero al peso molecular, la más pesada es la IgM, esta está como dímero, la más pesada es la IgM, la cantidad de monómeros
que es lo que hemos estado hablando recién. La IgM tiene 5, la IgG1. La IgA puede estar como dímero o como monómero. La IgE es un monómero y la IgD es un monómero. Esta es la cadena pesada, que es la que determina el isotipo. O sea que la IgM va a tener cadena mu, la IgG gamma, la IgE alfa, la IgE epsilon y la IgD delta. Bueno, esto es donde se producen, ¿no? Ahí les decía yo que la IgA secretoria va a los tractos intestinales y respiratorios. Esto está muy generalizado, pero acá está la IgA secretoria. La cantidad de hidratos de carbono que tiene, ¿no? 12% la IgM, que es lo que por impedimento estérico le impide que los 10 FAB puedan unirse a los antígenos. Por eso, a pesar de tener 10 FAB, se comporta como pentavalente. La IgG 2%, ¿sí? Y esta se comporta, la IgE se comporta como monovalente, me olvidé de decirlo, ¿sí? Tiene mucha cantidad de hidratos de carbono, se comporta como monovalente. Y esta es la vida media de cada una de ellas, ¿sí? La IgM, y esto es importante que lo recuerden, cuando veamos después la respuesta moral, es importante saber la vida media para ver las curvas de formación de anticuerpos durante el tiempo. Tenemos la IgM entre 110 días, la IgG, la vida media, entre 25 y 30, la IgA una semana, la IgE y la IgD duran muy poquito, entre 2 y 3 días cada uno. Bueno, estas son las propiedades físico-químicas. Vamos a pasar ahora a las propiedades biológicas, o sea, las funciones que tienen las inmunoglobulinas. Este grafiquito está, porque está en un pizarro de medición anterior, que no recuerdo, pero es un pizarro. De todos modos, después vamos a ver más de esto. ¿Qué significa esto? Acá están las inmunoglobulinas. Esto significa que con respecto a las reacciones de interacción secundaria, ya la semana que viene y la otra vamos a ver todo lo que es referido a la parte práctica de interacción antígeno-anticuerpo, todo lo que es reacciones primarias y reacciones secundarias. Las reacciones de aglutinación y de precipitación son reacciones de interacción antígeno-anticuerpo secundarias, ¿sí? Y no todas las inmunoglobulinas son capaces de dar reacciones de aglutinación y de precipitación. Solo dan reacciones de aglutinación y precipitación la IgG y la IgM y la IgA. Las otras inmunoglobulinas no. Y las reacciones de interacción primaria, ya vamos a ver cuáles son, solo la IgE. La IgE es la que puede ser detectada por reacciones de interacción primaria. Con respecto a la activación del complemento, el complemento, ya vamos a ver en las clases de complemento, se puede activar por 3 vías, digamos, una vía clásica, una vía alterna y una vía de las leptinas. Hay algunas inmunoglobulinas que son capaces de activar la vía clásica del complemento y ellas son la IgG y la IgM. La IgA no activa el complemento. Y además, ninguna inmunoglobulina es capaz de activar el complemento por la vía alterna. Con respecto a la opsonización, ¿sí? Hay algunas inmunoglobulinas que actúan, que es la IgG, que actúa como opsonin, ¿sí? A través de los bracitos que ustedes ya saben que se llaman TGAB, se une al patógeno
y acá está el fagocito profesional, el macrófago que tiene los receptores para el FC de la IgG. Y esto estimula la fagocitosis del macrófago. Quiero aclarar que la IgA no funciona como absorbente. La función de ella es neutralizar. La IgG también tiene capacidad de atravesar el endotelio, ya vamos a ver cuando veamos el Profe, se traba. Lo último. ¿Qué es lo que se traba? El ¿Qué audio. es lo que se traba? ¿No me escuchan bien? Ah, mira vos. La capacidad de neutralización, bueno, la neutralización la pueden hacer la IgG y la IgA secretoria. La IgA secretoria, hemos dicho que impide la adherencia de los patógenos a las mucosas. ¿Sí? Acá está la protección de la mucosa, esto es la IgA secretoria. Después tenemos acá, este es el mastocito, esta que está acá es la inmunoglobulina E. Les he dicho que la inmunoglobulina E es el inmunoglobulino que va a mediar las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o hipersensibilidad inmediata. Y les he dicho también que la IgE se comporta como monovalente. Por lo tanto, para desencadenar este fenómeno de hipersensibilidad, sí o sí es necesario que estén dos inmunoglobulinas próximas para que se puedan unir al antígeno. Recuerdan que yo les había dicho que se llama alergeno. Una vez que se une al alergeno, se gatillan acá dentro de la célula movimientos dentro de las células y el mastocito va a liberar gránulos preformados y otras sustancias vasoactivas y citoquinas que las elabora después. Y también tenemos las reacciones de, esto se llama, acá lo tienen, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Cuando la célula NK, que tiene la célula diana infectada, esto se une, ya vamos a ver, se une por determinados epitopos que tiene la célula diana, y la célula NK tiene receptores para el FC de la IgG. Bueno, esto es lo que les he dicho es un poco un resumen. Esto está, acá les he puesto, para que lo lean con detalle, está muy clarito, en el libro de Abbas, el dibujo 12.1, función efectora de los anticuerpos. Tenemos acá el anticuerpo, que es el linfocito, ya vamos a ver, este linfocito que es estimulado por el antígeno, se va a diferenciar, después de estos pasos se diferencia a célula plasmática. Es la célula plasmática la célula que secreta los anticuerpos. El linfocito B no secreta anticuerpos, el linfocito B se diferencia a célula que se llama célula plasmática y la célula plasmática la que secreta los anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la función? Es más o menos el cuadro de recién, pero ya van a ver que está con más detalles para ustedes, para que sea más fácil para entender. Por un lado, la neutralización de los microbios y toxinas. Por otro lado, la opsonización de la fagocitosis y la citotoxicidad, todo eso a través de un receptor FC gamma. Ya saben ustedes que cuando se dice receptor para el FC gamma, quiere decir que es el receptor para el FC de la IgG. Y por otro lado, van a activar el complemento. Acá tenemos que en la activación del complemento, que les he dicho que es por la vía clásica, este corresponde al primer componente del complemento, que se activa por la unión de este patógeno con los anticuerpos que está acá. Acá está
el anticuerpo unido al patógeno se va a activar al complemento y se va a producir todo esto que vamos a ver enseguida. Entonces vamos a comenzar la función de neutralización de los microbios y toxinas. ¿Qué pasa si no hay anticuerpos? Si no hubiera anticuerpos, ¿sí? Acá tenemos las células epiteliales se pueden infectar, ¿sí? En cambio, el anticuerpo bloquea de neutralización, ¿sí? Impide la interacción del patógeno con las proteínas que están en la superficie de las bacterias, de las células. Por ejemplo, hay bacterias que a través de las vellosidades pueden fijarse a las células epiteliales e infectar. Los anticuerpos, en este caso tenemos la toxina, ¿sí? Hay bacterias que eliminan toxinas que producen efectos en la célula. Por ejemplo, la toxina del tétano, que se une a la placa motora, ¿sí? Inhibe la transmisión neuronal y se produce la parálisis. Entonces, ese es el efecto patológico de la toxina. Los anticuerpos también cumplen una función importante, bloqueando la unión de esa toxina al receptor. Esto también es una función de neutralización de los anticuerpos y las toxinas. Por supuesto que esto tiene que ser anticuerpos antitoxinas. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos que es exactamente lo mismo que si ya ha logrado infectar, ¿sí? Si el patógeno ha logrado infectar la célula, esta célula se va a multiplicar, ¿sí? Se va a multiplicar, va a alisar la célula, va a salir al medio extracelular para infectar células vecinas. Entonces, en ese tránsito en que sale de una célula para infectar otra, ahí también pueden ser neutralizados por los anticuerpos. Este es el caso de los virus. ¿Sí? Los virus se multiplican en una célula, después se produce la lisis de esa célula y van por la sangre a infectar otras células. Y son neutralizados por los anticuerpos. Bueno, esta es la ozonización, ¿sí? La ozonización y la fagocitosis mediada por los anticuerpos, ¿sí? Los fagocitos, los polímeros nucleares, y los patógenos, los polímeros nucleares y los macrófagos, son capaces de fagocitar los patógenos. Pueden ser patógenos que no estén ozonizados o patógenos que estén ozonizados. ¿Qué quiere decir ozonizados? Que están rodeados, ¿sí? El FAB se une al patógeno, ¿sí? Y los fagocitos tienen un receptor Fc gamma. Entonces, ese patógeno ozonizado por la inmunoglobulina se une al receptor y esto estimula la fagocitosis. El macrófago y los polimorfos nucleares van a emitir esto que se llaman pseudópodos y que van a lograr englobar al patógeno adentro, van a formar
Profe, se cortó el audio. ¿Ah? Sí, en la diapo 25. Bien, entonces volvemos. Bien, ir entonces desde la diapo 25 porque se fue la señal. Entonces, aquí y ahora tenemos acá. Bueno, eh, ahí ven, chicos, desactiven el micrófono. Quiero saber si están, si pueden ver el power y si me escuchan. Sí se ve. Bien, Sí, me profe, sí se ve. escuchan. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, eh, volvemos a la diapo 25. En esta tenemos que se muestra la organización y la fagocitosis de del microbio mediada por el anticuerpo, en este caso la IgG. La IgG funciona como opsonina porque a través del FAD se va a unir al patógeno y los fagocitos, que son los polimorfonucleares y los neutrófilos, que tienen los receptores para el FC gamma, ¿sí? Debe decir para el FC del IgG. Entonces ahora ustedes ya me entienden cuando yo digo que tiene receptores para el FC, entonces se va a unir el FC al receptor y esta unión estimula la fagocitosis. Este fagocito va a emitir lo que se llaman los pseudópodos. Emite los pseudópodos que va a englobar al patógeno, ¿sí? De tal modo que después, ya adentro, los engloba en lo que se llama el fagosoma. Si al fagosoma se le unen los lisosomas, donde están todas las enzimas, se forma lo que se llama el fagolisosoma. Y esta es la etapa de la fagocitosis que se llama la digestión o muerte del patógeno. De estos receptores FC gamma hay tres tipos, ¿sí? Que poseen distinta afinidad por la cadena pesada por el FC de las distintas subclases de inmunoglobulina G. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí. Bueno, esto es lo que hablábamos recién sobre la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ¿sí? Que se va a producir entre una célula NK que posee receptores FC gamma 3, ¿sí? Receptores para el FC de la IgG. ¿Sí? Esta es una célula que está infectada, que está cubierta, ¿sí? Por la IgG, está cubierta por la IgG y que permite que el linfocito NK
se una al FC y esta unión va a estimular a este linfocito para matar a esta célula. Esto es lo que se llama citotoxicidad dependiente de anticuerpos, porque va a volcar todo va a volcar, el linfocito NK va a matar a la célula, va a inducir la apoptosis de la célula recubierta por anticuerpos. Esto es la citotoxicidad de anticuerpos para parásitos también. Está mediada por los eosinófilos que tienen receptores para el FC epsilon de alta afinidad. Los helmintos tienen determinadas estructuras en su superficie que pueden pegar la inmunoglobulina específica para esas porcioncitas, determinados epitopes, y este FC es reconocido por este eosinófilo. Una vez que el eosinófilo se une a través de sus receptores FC, el eosinófilo va a volcar todas las enzimas contenidas en sus gránulos. Entre ellas, la más eficiente es la proteína básica mayor. ¿Sí? Esta unión induce la activación de los patógenos que va a tratar de romper la cutícula o la superficie y tratar de destruir a los parásitos. Por último, estas son las funciones del complemento que les mostré al principio, donde estaban todas las funciones, que la unión de la IgG o de la IgM a los patógenos va a activar la vía clásica del complemento. Y esta activación, que ya lo vamos a desarrollar y vamos a usar exactamente la misma diapositiva, va a activar la oxonización, pero ya mediada por un fragmento del complemento que se llama C3b. O sea, que tanto la IgG como el C3b funcionan como oxoninas, ¿sí? También va a estimular la fagocitosis. Por otro lado, esa unión de la IgG o la IgM al patógeno activa el complemento y se liberan estos otros fragmentos que se llaman C3A y C5A, que se llaman anafilotoxinas, que son quimiotácticas. Esa es la función que tienen, son reclutadoras. Atraen polimorfos nucleares al sitio de la lesión para la destrucción del patógeno. Y por otro lado, la activación del complemento tiene como fin último la lisis, ¿sí? Que es la formación, lisis homótica se llama porque los componentes del complemento, a medida que se van activando, porque se activan en cascada, hacen o producen poros en la superficie de los patógenos que hace que entre agua y se produzca la lisis osmótica. Bueno, quería decirles algunas cositas sobre el calostro, la importancia que tiene el calostro, porque la vía por la cual los anticuerpos maternos llegan al feto está determinada por la estructura de la placenta, ¿sí? Y los rumiantes y los caballos, los anticuerpos no pasan la placenta. Entonces, van a recibir los anticuerpos a través del calostro y después a través de la leche, ¿sí? Pero el calostro, ¿sí?, es la primera secreción de la glándula mamaria al inicio de la lactancia y que dura entre 3 y 6 días, ¿sí?, y que le confiere inmunidad al ternero. El contenido del calostro es máximo al primer ordeño y después va
disminuyen. El calostro tiene, entre otras cosas, la inmunoglobulina A secretora, que es la que va a proteger a los terneros de por vida, porque después eso ya también contiene vitaminas, grasas y proteínas, el calostro. Y es importante inducir al ternero a mamar el calostro o ponerlo en mamadera y darle al ternero, sobre todo en las primeras 6 horas de vida, porque es en este tiempo que hay mayor capacidad de absorción, porque después la capacidad de absorción va disminuyendo, y ya más allá de las 24 horas del nacido, el ternero ya no va a poder absorber más anticuerpos, más inmunoglobulina, sobre todo la IgA secretora. El ternero debe recibir por lo menos 2 litros de calostro en las primeras 2 horas de vida. Un ternero mal calostrado tiene pocas probabilidades de sobrevivir debido a las infecciones neonatales. Bueno, pasamos a esta otra. Vamos a ver las inmunoglobulinas en los animales domésticos. Estas son las especies que vamos a ver. Hemos dicho que las clases de inmunoglobulinas son la G, la M, la A, la E y la B. Bueno, pero a su vez hay subclases, ¿sí? Y el número de subclases varía entre las especies, ¿sí? Por ejemplo, en el caballo hay 7 subclases de IgG. También hay IgA, IgM, IgE e IgG. En los bovinos hay 3 subclases, ¿sí? Y la IgG1 representa el 50% de la IgG en el suero, ¿sí? Es la que está presente en la leche de las vacas, la IgG1. Las ovejas, ¿sí? Tienen 5 tipos, 5 subclases, porque la IgG2 se divide en IgG2A e IgG2B. En los perros, ¿sí? Hay 4. En el gato hay 3, posiblemente una 4, una IgG4, y tienen posiblemente 2 IgE. Bueno, esto lo estudian en el ratón también. En el cerdo, les quería decir, que tiene esta proporción de inmunoglobulinas en su suelo. Predomina la IgG con un 85%, la IgM con un 12% y la IgA con un 13%. En los perros se los denomina de otra forma. Acá los perros que tienen 4, a la IgG1 se llama IgA, la 2 IgB, la 3 IgC y la 4 IgB. Bueno, en los humanos hay 4 subclases. Casi todos tienen IgA, IgM, IgE e IgD. Con respecto a los niveles de inmunoglobulinas en miligramos por decilitro, vamos a comparar primero, en general, ¿qué observamos? Que los valores de la IgG están en mayor concentración que los valores de la IgM y de la IgA. Que los valores de los bovinos, de las ovejas y de los cerdos, comparamos ahora la IgG, los valores de los bovinos, ovejas y cerdos son mayores que de estas otras especies que están acá. Miren los valores que están acá. Y ahora comparamos la IgM y la IgA. Vemos
que la IgM está en mayor concentración que la IgA en el caso de los bovinos, de las ovejas, ¿no? Y en los pollos, ¿no? La relación. Y en el caso de los humanos está invertido. Hay más IgA que IgM. Vamos a ver ahora qué son las variaciones isotípicas, variaciones alotípicas y variaciones idiotípicas. Las variaciones isotípicas, les había dicho yo que clases o isotipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Porque las variaciones están en la región constante de la cadena H. ¿Sí? Y es lo que determina el isotipo. ¿Sí? O sea, la IgG, la IgA, la E, la D y la I. Y también determina las subclases. ¿Sí? Habíamos dicho recién que los bovinos, por ejemplo, tenían 3 IgG. ¿Sí? Son también variaciones isotípicas. ¿Sí? Son variaciones de la región constante de la cadena H. Y el número y las propiedades de las subclases de inmunoglobulinas, que les dije recién, varían según la especie animal. Por ejemplo, con respecto a la IgA, en la mayoría de las especies, la IgA tiene una o dos subclases en general entre todas las especies. Pero en los conejos hay 13 subclases. ¿Sí? O sea que la variación es terrible. ¿Qué son las variaciones alotípicas? Las variaciones se refieren a las variaciones heredadas en las secuencias de los genes de las zonas constantes de la cadena H y de la cadena E. Son variaciones heredadas. O sea, de la cadena N sería el CL y de la cadena H sería el CH1, el CH2, el CH3 y el CH4 en el caso de la IgM y de la IgE, que son los que tenían 4 dominios en la región constante de la cadena H. De modo que dentro de la misma especie, las inmunoglobulinas pueden variar como consecuencia de variaciones heredadas. Esas son las variaciones alotípicas. Y por último, tenemos las variaciones idiotípicas. Son variaciones en las regiones variables de las cadenas H y de las cadenas E. O sea, en el BL y en el BH. Estas son las variaciones en cada molécula que está centrada en las zonas de hipervariabilidad, que es la que confiere la especificidad de la molécula de anticuerpos cuando se une a un determinado epitope. Esas son las variaciones idiotípicas. Bueno, por último, les quería pedir que lo estudien, porque lo voy a tomar, pero es muy chiquito, ya que yo he hablado tanto de la estructura de los anticuerpos. Es muy poquito, serán 20 renglones, muy poquito, para que estudien las inmunoglobulinas en los camellos. Es muy cortito y muy interesante para que ustedes lo lean. A ver, voy a dejar de compartir, hago esto, esperen un momentito que ya tomamos de nuevo la clase.
Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Espero que me hayan entendido, que haya sido clara. Estudian las clases, van anotando las consultas. Ya vamos a organizar un día dentro de acá en mayo para ver todas las consultas, pero lo tienen que estudiar primero el tema, ¿sí? Lo tienen que leer, lo van al libro. Sí, inmunoglobulina en camellos. No me acuerdo la manita, traemos quizás distancia del escritorio. Ya les digo en la página, discúlpenme, es una cosa muy chiquita, que es la inmunoglobulina. Ya les digo exactamente la página de la inmunoglobulina en los camellos. Profe, tengo una duda. Sí, acá está el momentito, en la página 179. ¿Eh? En la página 179. Ah, perfecto, Nicolás. Ah, ya más rápido que yo. Bien, perfecto, Nicolás. Así es, en la página 100, es muy cortito. Ella en la página 179 está en el capítulo 14. Es muy cortito y ya con todos los conocimientos que tienen, ya lo van a poder entender perfectamente. Bueno, ¿quién me ha preguntado algo? Yo, profe, quería saber si puede ser que la inmunoglobulina A veces sí puede actuar como opsonina. Porque Capítulo 19, ya voy a ver. Capítulo 19, no sé qué hay en el capítulo en la 19. página 246, No, la IgA la IgA no actúa como opsonina. La IgA, si, quizás vos te has confundido, acá te estoy viendo que actúa, no sé, que actúa neutralizando los patógenos, pero no actúa como opsonina. Las opsoninas es la IgG y el C3b. Esas son las moléculas que actúan como opsonina. Bueno. Bien, muchas gracias. No tengo por qué. Ya vamos a organizar un día para que saquemos la consulta, pero lo tienen que revisar. Bueno, espero que haya sido clara y nos vemos ya el martes 5, domingo 1 de mayo. Continúen en sus casas lo más que puedan, a ver si pasamos este momento, ya vendrán tiempos mejores. Nos vemos, Julieta. Chaucito, chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Que anden bien.